Y bueno, hoy vamos a hacer un video con la historia de esta foto, a ver si ese niño es el Papa Francisco. Y bueno, de vez en cuando es bueno transitar por la leyenda, transitar por la historia, por los hechos verídicos, por los hechos que la fantasía ha creado como recurso para justificar una cantidad de cosas. Y hoy es un tema difícil, porque los personajes son extraordinariamente importantes. Y entonces vamos a transitar en este video entre la realidad y la fantasía. O sea, la realidad es la historia, la que no te miente, la que te deja documentos y te deja instancias. Pero a veces, esos documentos y esas instancias se ponen en duda, en tela de juicio. Y es un tema hermoso, porque cuando las cosas están en tela de juicio es cuando hay que acudir a la creatividad, a la inteligencia, a la ensoñación, para darle un marco, ¿me entendés? Para darle una teoría que sea digestible, aunque se sospeche que a lo mejor carece de veracidad. ¿Qué te parece? El Papa, imagínate, el Papa es una de las figuras más importantes del mundo en este momento. Argentino, del barrio de Flores. Y claro, nace en 1936, una época, es 6 años menor que yo, es un pibe. Pero bueno, en 1944 se produce una gran desgracia en Argentina, un gran terremoto en San Juan que deja destruido toda una provincia prácticamente y se movilizan la revolución que estaba en su apogeo, la revolución del 1943, encabezada por Farrell y por otros militares, pero que la toma como estandarte y que era el ideólogo, era Perón. Entonces, él estaba en puestos secundarios, Perón, porque estaba preparando el proceso que iba a llegar adelante, y se produce el terremoto y entonces convoca a todo el país. Se convoca desde el gobierno a hacer una gran colecta nacional para ayudar al terremoto de San Juan. Y ahí es cuando conocí a Evita y todo eso. Entonces, en ese idílico momento de la vida del general con Evita, se produce este acontecimiento que hoy vamos a desarrollar ahí, que es la parte histórica. Entonces, a ver cómo nos sale, porque a ver si el recuerdo nos ayuda, los amigos que han acudido, o sea, amigos que han acudido, por ejemplo, Carlos Zavalla, que me ha nutrido de alguna información del riñón del Vaticano. No podemos hablar así alegremente, tenemos que tener alguna información concreta, concisa, que viene del compañero Gustavo Vera, de Carlos Lugo, en fin, gente que anda dando pasos por los pasillos del Vaticano y que tienen solvencia y credibilidad. No van a mentir, no tienen necesidad. Y a lo mejor, entre dimes y direte, ¿quién te dice que a lo mejor ellos, si se largan a opinar, tengan alguna afirmativa respuesta del Santo Padre? En fin, nosotros estamos entre la realidad y la fantasía, como lo dije antes, y vamos a desarrollar el tema. Y claro, el tema lo centraliza una foto que es histórica y que es cierta. O sea, Evita tiene un niño en sus brazos que es idéntico a Bergoglio. Y se imagina uno, porque tiene otra foto que la puede constatar, que es Bergoglio, que es Jorge Bergoglio, ese niño de 6 años, 7 años más o menos, pero sí se sabe dónde fue sacada esa foto, que eso ya es importante y se conoce quién la sacó y tenemos referencia directamente del fotógrafo, o sea, del hijo del fotógrafo, que era el fotógrafo de Presidencia. Es decir, nos vamos juntando pedazos de la historia, de ese rompecabezas gigante que es la historia, y que nos verifican, nos van determinando que hay verdades que uno puede recurrir a ellas. O sea, coinciden los tiempos, coincide la figura, o sea, ese niño es el Papa. Si le ven las vueltas de la conformación de la oreja y de su mirada, en fin, hay un montón de cosas que coinciden.
Y entonces nosotros, digamos, posicionados de esa información, recurrimos a dónde fue. Claro, la información nos dice que la foto fue tomada en la escuela Pedro Antonio Cerviño, en la calle Varela, 358 de Flores, o sea que las cosas coinciden. Claro, se ha manoseado mucho esto, se ha manoseado mucho porque ha habido intereses creados que han querido usar en su beneficio, pero cuando uno recurre a la historia y la información que la historia nos dice, nos envía, coinciden con las realidades, pues entonces uno dice, bueno, ¿podrá ser un niño parecido? ¿Podrá ser...? Sí, se puede especular con eso, pero nosotros vamos a darlo por cierto. O sea, porque siempre todos los acontecimientos que suceden en el mundo, que aparentemente se presentan como sorpresas, como acontecimientos que nos señalan un destino, tienen un tramado oculto, secreto, misterioso, digamos, qué sé yo, coincidente con las fuerzas cósmicas del universo, y qué sé yo, puede ser. O sea, tenemos presentimientos, posibilidades de darlos por cierto, pero sabemos que hay una fuerza misteriosa que también coincide. Yo tengo algunas otras referencias personales también. Entonces, Evita, más símbolo que Evita en el peronismo no hay. O sea, Perón y Evita como el gran símbolo del amor, la virtud, el sacrificio, la negación. Y si observamos el proceso de Bergoglio, por ejemplo, hay instancias que lo muestran a él ya en lucha social, independiente de la lucha religiosa, de la vocación, de su virtuosa pasión, su ideal, su fundamento espiritual. Él, por ejemplo, está en Córdoba a los 20 años, hay una referencia de Roma Report, creo es una agencia o es un blog, no sé, que unos escritores que hacen un libro con la historia de Bergoglio y lo encuentran a Bergoglio cuando él tenía 20, 21 años, que era general de los jesuitas, o sea, muy joven todavía. Entonces, Bergoglio reconoce una cantidad de fotos que ve en el libro que le presentan los autores, y la coincidencia es que se enrola el hombre que era un curita de barrio, en un ideal que era el peronismo, y lo ligan, no sé si cuánto de veracidad habrá, yo no tengo esa información fidedigna, con guardia de hierro. O sea, era un cura de las villas, de los barrios, y en los tiempos de la dictadura donde la iglesia, parte de la iglesia, pues una negada tarea, mientras que otros pues tuvieron que soportar, quién sabe, qué avatares. Entonces nosotros vamos siguiendo la historia y la hacemos ideal porque nos gusta que coincidan las cosas. Y al coincidir las cosas nos fortalecen el espíritu, el alma, ese sentimiento tan amado que hoy está tan golpeado, tan lesionado, y que el sentimiento colectivo necesita tomarse de algo, agarrarse de algo para sostener su fe y su lucha inquebrantable frente a esta adversidad que todavía estamos sosteniendo, que estamos pasando. Fíjense que también por otras vías nos han llegado los rumores, habrá que ver si esos son ciertos, pero que dicen que en su juventud Bergoglio fantaseaba con esa foto. O sea que él mismo, como le digo, rumores nos han llegado a nosotros por distintas informaciones de que alguna vez una persona de su entorno, de sus amistades o de sus compañeros, decía que sí que era verdad. Curiosamente, el Papa Francisco, o sea, aquel Francisco Bergoglio que hoy es el Papa Francisco, pareciera que él alentara con su silencio el halo del misterio. Nosotros, que somos observadores y que queremos sostener un montón de creencias que están tambaleando hoy, porque en la Argentina
le tambalean las creencias, ya sean las religiosas o ya sean las políticas. O sea, estamos en una transición. Cuando se transita una sociedad, una transición, le faltan sostenes, le faltan sustentos para consolidar esa endeble posición emocional, sentimental, de ideales, de sentimientos. Y entonces quisiéramos que eso fuera o que haya sido cierto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pueblo argentino, aún no siendo católica, tiene respeto por la investidura de Jorge Bergoglio. Porque, independiente de la creencia, de la parte espiritual sublime del alma, nosotros también necesitamos una creencia más allá de las posibilidades. O sea, queremos sustentar, necesitamos sustento, porque la deuda que tiene la sociedad entre sí hace que nosotros recurrimos a valores inamovibles. Y para nosotros Evita, Perón, en aquellos tiempos significan esa columna, ese muradón gigantesco que aún con el tiempo y con toda la adversidad no lo han podido atravesar, no lo han podido derrotar. Y si Evita tuvo en sus brazos a Bergoglio, hubo una conexión espiritual sublime que nosotros quizá idealizamos demasiado, pero que para nosotros tiene alguna relación, esas coincidencias que a veces la vida nos depara como grandes sorpresas. Por lo tanto, ese niño de Flores, que allá por la década del 40 estuviera o no estuviera en los brazos de Evita, a nosotros nos reconforta y nos hace iluminadamente soñar y agradecer la oportunidad de disfrutar esto, de vivirlo, porque nosotros tenemos que vivir con una realidad cruda que no podemos negar y alimentar una fantasía de ideales. Y esa fantasía nos permite que estas fotos, que vienen como sombras del recuerdo, nos den una parte en la historia, nos identifiquen con algo que nosotros realmente creemos y a los cuales nosotros estamos abocados en seguir manteniendo con la vivacidad que requiere. Así que quiero agradecerle a Carlos Zavalla, el ingeniero Carlos Zavalla, que es un gran luchador dentro de la doctrina de la Iglesia, dentro del grupo de la Academia de Ciencias del Vaticano. Quiero agradecerle a Gustavo Vera, quiero agradecerle a Carlos Lugo, quiero agradecerle a toda la gente que me ha nutrido de información y a los tantos otros que también colaboraron para que se hiciera, tomara cuerpo en mi cabeza, en mi inspiración, este homenaje a los que en silencio siguen luchando, creyendo que la providencia les tiene reservado un gran destino. Yo le agradezco a todos los que participaron porque nosotros somos agradecidos. Y los invito a que ahora que la lucha se va a presentar, porque se va a presentar una lucha de sentimientos, una lucha profunda, porque de aquí en adelante tenemos que reconstruir la patria. Y entonces todas estas sombras, que son recuerdos que nos vienen del pasado, nos van a sostener la pasión que necesitamos y la convicción que es requerida para emprender una marcha. Sin convicción, sin certeza, sin seguridades, sin pasiones, no es posible vencer la adversidad. Y nosotros tenemos una gran adversidad que es la pobreza, la miseria, el desencuentro, el odio, las bajas pasiones. Y esa grieta maldecida que nos instalaron para destruirnos y para vencernos. Por eso, convocar en nombre de una sombra, de una foto que nos representa todavía, es una tarea de aprendizaje y es una provocación a la inteligencia. Así que vos estás convocado porque ese hombre que ahora lo ves de blanco como una paloma caminando por entre los grupos del mundo y por la mentalidad del mundo y que produce milagros en la tierra, como este que acaba de producir con el presidente nuestro, estuvo en los brazos de Eva Perón. Si fue cierto o si no fue cierto,
para nosotros es cierto, porque eso es lo que hace la grandeza, cuando vos tenés convicciones y creencias a pesar de la adversidad y de las dudas que pudieran anidar en la mente de cualquiera, naturalmente. Por eso mañana nos volvemos a ver con la misma pasión y el mismo entusiasmo de siempre. Y mientras tanto, vos dejás nomás que te sigan negando la veracidad de esta foto.